copia que tengo yo no tiene la serpientita. Buenas tardes, Bernardino. Buenas tardes. Me hace mucha ilusión que podamos charlar un ratito sobre tu último libro, publicado recientemente, Leibniz y el pensamiento hermético, a propósito de las cogitaciones in Genesis de Francisco Mercurio van Helmont. El libro indaga en la dimensión hermética de Leibniz, como su título indica, uno de los aspectos que ha marcado tu carrera como filósofo y que ha sido fuente de inspiración e indagación a lo largo de toda tu larga trayectoria. Surge en el seno de la investigación de tu tesis doctoral entre los años 96 y 98, pero ¿cómo surge realmente? ¿De dónde viene este interés tan inédito dentro del mundo leibniziano por la dimensión hermética de Leibniz? Proviene del hecho de que Leibniz, aunque nació después de Descartes, es precartesiano o anticartesiano, como luego, si hay tiempo, explicaré. Pero quiero antes de nada aclarar un aspecto. Mi dedicación a Leibniz ha sido al margen, o al lado de, o junto a mi profesión como profesor de filosofía de bachillerato. A los chicos y a las chicas, adolescentes, jamás les hablé de Leibniz. Pero en aquellos años ya, en los años 70, 80, mi primera lectura de Leibniz fue tan fascinante que me ha agarrado a lo largo de toda mi vida. De tal manera que en los años que me han dejado libre el trabajo de las clases, las correcciones y las reuniones, he dedicado al estudio del pensamiento de Leibniz. Entonces, la tesis doctoral versó precisamente sobre los aspectos anticartesianos, o dicho mejor, los aspectos herméticos, luego explicaré lo que es hermético, del pensamiento de Leibniz. Es decir, Leibniz ha sido para mí, antes que nada, el resultado de su propia vida intelectual, que proviene de la tradición no tanto aristotélica, que también en parte, puesto que la mónada de Leibniz se aleja desde el punto de vista teórico de la entelequia aristotélica, como veremos luego, si ha lugar, y en todo caso fue para él una revolución de su pensamiento que provenía del corpus hermeticum de Plotino, de Proclo, del pseudo Dionisio, de Scoto Erígena, del maestro Eckhart, de todos aquellos místicos de su propia tierra natal, Germanía, que desembocan en Nicolás de Cusa. Entonces, en este libro, que fue un poco el resultado de la sobredimensión de material que encontré a lo largo de la factura de mi tesis doctoral. De tal manera que era tal el cúmulo de materiales inéditos que yo tenía en las manos en aquel momento, que después de defender en el año 86 la tesis doctoral en la Complutense, me dediqué al estudio detenido de todos estos materiales. Entonces, mi tesis, discutible sin duda ninguna, es la siguiente. A Leibniz se le entiende mejor desde dónde viene que desde las interpretaciones que, partiendo de Wolff y de Kant y de Hegel y de Husserl y de todos los posteriores, no digamos nada, partiendo de la base de Kutuha o de Bertrand Russell, por ejemplo, que ha sido continuada en los profesores de filosofía que se han dedicado a Leibniz en los últimos años. Mi tesis, entonces, no es contraria a esta, pero es ampliar este aspecto, estudiando desde dónde viene Leibniz. En ese sentido, quiero decir que la comprensión del complejísimo y dificilísimo pensamiento de Leibniz se extiende más desde el pensamiento hermético del misticismo germano, más que desde el cartesianismo. Leibniz leyó tarde
a Descartes. Y en su pensamiento es anticartesiano en el sentido de que él entiende que la realidad es uniabarcable, que el universo es una unidad total, que el cartesianismo había venido a destruir, pensando en la res extensa y la res cogitans. Según Leibniz, la res es al mismo tiempo extensa y cogitans, de tal manera que, siguiendo la tradición mística, Leibniz, que abrazó intensamente la nueva ciencia y la nueva matemática, se encontró justamente con un pie en su tradición germana y con el otro pie en las aportaciones que proporcionaba la matemática y la física cartesiana. De tal manera que este libro trata de averiguar dónde estaba el pensamiento de Leibniz ante el ataque frontal que significó el materialismo, el mecanicismo, matematicismo. De tal manera que tendremos, y aquí es lo que he hecho en este libro, hurgar en el pensamiento más profundo de Leibniz con sus textos en la mano sobre esta posición de Leibniz que no es cartesiana, que tampoco es aristotélica, sino más bien plotiniana, con todas las reservas que a esto se puede hacer. Una cosa más añadiría, y es que este libro, que son 600 páginas, la mitad de él son textos de Leibniz, porque ante el ataque frontal del pensamiento contemporáneo acerca de Leibniz, a mí me interesaba no solo afirmar las cosas que yo quiero decir sobre Leibniz, sino justificarlas no simplemente con notas a pie de página, sino con los textos mismos de Leibniz, de Van Helmont y de toda la tradición, porque me parece a mí que, puesto que la mayor parte de estos escritos de Leibniz no han sido conocidos, o por lo menos han sido sesgadamente conocidos después de Cultura y de Bertrand Russell, creía yo que era importante dedicarle esto. Es decir, con esta interpretación hermética del pensamiento de Leibniz, no estoy negando en absoluto todo lo grandioso que ha sido el pensamiento de Leibniz, más bien al contrario, interpreto que Leibniz es mejor conocido desde donde él venía, que es esta tradición, que desde el postcartesianismo. Suelo decir una especie de butad, que quiero se me perdone, y es que los actuales investigadores adolecemos de cartesianismo. El cartesianismo ha sido, hasta los últimos descubrimientos de la teoría del caos y todo esto, ha sido una especie de muleta que nos ha llevado a una interpretación que yo creo que es pequeña del pensamiento de Leibniz. La ciencia del futuro, empezando por la inteligencia artificial, siguiendo por todos los descubrimientos actuales, nos va a llevar a que Leibniz fue, con todo, una especie de precursor de la ciencia unificada en este momento. Ya lo has esbozado ligeramente, pero ¿qué es lo que el lector puede encontrar en este libro y cómo está organizado el libro en sí? El lector puede encontrar en este libro mi interpretación del pensamiento de Leibniz, que, como digo, está más en la órbita del hermetismo que en la órbita cartesiana. Es decir, Leibniz es posterior físicamente a Descartes, pero es anterior a Descartes ante el hecho de negarle a Descartes las dos sustancias, la pensante y la extensa. La tradición no había hecho esa distinción. Esa distinción la hace Descartes y luego la han hecho los siguientes investigadores o físicos matemáticos, pero Leibniz no, hasta el extremo de que incluso el descubrimiento del cálculo diferencial, la doctrina de la continuidad, todo esto son conceptos que Leibniz interpreta metafísicamente desde la unificación, diríamos, del universo. El todo, el uno, es decir, la mónada no la inventó Leibniz. La mónada viene del corpus hermeticum, viene de Plotino,
viene de Nicolás de Cusa, la unidad orgánica del mundo. El mundo no es mecánico, sino que es orgánico. Entonces, el problema de Leibniz consistió en ver cómo explicaba él la organicidad de todas las cosas y al mismo tiempo la matematización empírica experimental de los fenómenos que esas sustancias internas muestran ante el fenómeno que es nuestra investigación. En ese sentido, Leibniz es, en mi opinión, más hermético que mecanicista, siendo a la vez las dos cosas. Y este es el problema de Leibniz. ¿Cómo logramos que nos explique cómo al mismo tiempo la sustancia simple, la mónada, que no es una bolita pequeñita que ande por ahí, no. La mónada es lo que de real tienen los fenómenos que medimos. Y como la matemática no toca el ser, sino el fenómeno expresamente, entonces no tenemos más remedio que entender la matemática de Leibniz desde ese punto de vista hermético. Y esto es lo que he tratado de decir. En una palabra, la mitad de este libro son textos de Leibniz, son textos del libro de las cogitaciones, de Francisco Mercurio, etc. Y entonces, en ese sentido, planteo y ofrezco este libro, diríamos, como un proyecto de investigación que ofrezco a quien sepa y quiera interesarse con estas materias. De hecho, el librito que publicó Conway, que era amiga de Van Helmont, trata precisamente este mismo tema. Vale, Francisco Mercurio Van Helmont. ¿Quién es este fascinante personaje escasamente conocido en los medios leibnizianos y cómo influye en Leibniz y en su pensamiento? Muy bien. Bueno, es fascinante, evidentemente fascinante. Este hombre era belga, nació en Vilvoorde, Bruselas, cerca de Bruselas, no. Era hijo de Juan Bautista Van Helmont. Juan Bautista Van Helmont, a su vez, había sido, no discípulo directo, pero sí continuador de la obra de Paracelso. Entonces, estos personajes entendían el mundo como acabo de explicar, que en mi opinión también se entiende el universo leibniziano, ¿no? Entonces Van Helmont no fue a por las... él dice en su autobiografía que no frecuentó las academias, pero desde joven se lanzó por el ancho mundo a recorrerlo. Fue amigo de las principales familias de la época, fue maestro en Heidelberg, fue maestro y tutor de la electora Sofía, que era la jefa, diríamos, la dueña de a quien Leibniz servía. De tal manera que la electora Sofía, que era hermana de Isabel de Bohemia, que es abadesa de Herford, que fue una de las primeras lectoras de Descartes. Entonces, la princesa Isabel de Bohemia le planteaba a Descartes justamente la misma pregunta que luego se planteó Van Helmont y que se planteó Lady Conway. Y le decía la Isabel a Descartes: señor Descartes, explíqueme usted cómo explica que cuando a mí me duele el estómago me pongo triste y cuando tengo un dolor en el alma me duele el estómago. ¿Cómo explica usted esa división que usted hace entre el espíritu y la materia? ¿Cómo lo explica? Y Descartes no supo explicarlo. Lady Conway, en los Principia Philosophiae, planteó exactamente la misma cuestión. Entonces, Van Helmont, que había sido tutor tanto de la electora Sofía como de Isabel de Bohemia y de todos sus otros hermanos, que eran un montón, hijos del rey de invierno, entonces Leibniz conoció a Van Helmont en Mainz, en Maguncia, cuando Van Helmont andaba predicando por el ancho mundo pues, sus doctrinas y exponiendo todos sus libros, ¿no? Entonces, Leibniz lo había conocido ya en los años 1670, 1680, pero cuando llegó el año 1696, en uno de sus interminables viajes, Van Helmont cayó en Hannover a visitar a su antigua pupila y amiga, la lectora Sofía.
fue en el verano de 1696 y entonces por las mañanas se reunían Leibniz, Van Helmont en los aposentos de la Electora Sofía y ahí discutían absolutamente de todo. Y por las tardes Van Helmont explicaba sus doctrinas que Leibniz recogía por escrito y Leibniz por su cuenta también explicaba sus pensamientos. Total, que en aquellas tardes del verano de julio y agosto de 1696, Van Helmont dictó a Leibniz su interpretación de los 4 primeros capítulos del Génesis. Y entonces Leibniz, a renglón seguido, como si fuera un alumno, iba copiando, iba escribiendo lo que aquí he llamado el borrador. Luego el mismo Leibniz puso limpio el borrador, que es lo que yo he llamado el manuscrito, que luego fue publicado en el año 1697 en Ámsterdam. Entonces, el libro este es el estudio del pensamiento de Leibniz a propósito de aquellos veranos del año 1696. Y como he dicho antes, el libro, la mitad del libro son los textos en su texto original, en su lengua original. Ninguna afirmación hago en este libro que no esté justificada con sus correspondientes textos, de tal manera que el libro parece muy gordo, parece muy grande, pero el libro en conjunto es la mitad, la otra mitad son los textos. Entonces invito a quien le interese estas materias de una manera seria a leerlo despacio, que no se le atragante a nadie y que no sea para leerlo en media hora, un poquito, ojearla un poquito, sino es un libro que yo entiendo serio. Y termino en este sentido con cualquiera que escribe un libro le gustaría que se leyera. A mí también. Lo que ocurre es que leer este libro pues requiere pues una cierta preparación, pero invito a los filósofos actuales a leerlo y discutirlo cuando quieran. ¿Cómo crees que influyeron las corrientes herméticas en el desarrollo de las ideas de Leibniz y por qué crees que Leibniz ocultó su participación en la redacción de Cogitationes? Empezaré por esto último. Difícilmente podía aceptarse en el estatus filosófico, teológico, sociológico, político de la época, un libro como este que era verdaderamente heterodoxo, el libro de las Cogitaciones. Y por lo tanto, Leibniz, yo lo explico en los distintos textos y las distintas evoluciones de Leibniz y el propio libro, explico por qué motivos ocultó su participación. Pero es interesante, lo he dicho antes y yo me voy a permitir repetirlo, es interesante entender que Leibniz es mejor entendido desde el hermetismo, mejor entendido desde la tradición plotiniana, mejor entendido desde la tradición de Nicolás de Cusa, que desde la reacción postcartesiana como fue la de Wolff, la de Kant y la de los demás filósofos posteriores. Entonces yo reto a quien se interese por estas materias a leer los textos de Leibniz y entonces se verá que la noción de la mónada, la noción de la materia, la relación simbólica entre la acción de la sustancia simple y la acción fenoménica que podemos medir en los experimentos y matematizar con la matemática en las ecuaciones, no tiene explicación racional, sino desde este aspecto que Leibniz asume de la tradición. La monas o la mónada, comentaba antes, no la inventó Leibniz. La mónada viene del corpus hermeticum, que es del siglo II y III de nuestra era, que luego la recogió Plotino. Pero Plotino, por ejemplo, entendía la materia como la desustancialización. Diríamos, la materia es como si fuera nada, como si fuera el no ser, mientras que los helmontianos, ojo, los platónicos de Cambridge y antes que ellos los cabalistas cristianos, de esto no he hablado, pero luego hablaré un momento si es preciso, entendían que todo el universo es una estructura orgánica. De tal manera que, ¿qué es lo mecánico? Y Leibniz dice, lo mecánico es la manera como nosotros podemos expresar fenoménicamente esos fenómenos que tienen su origen
interior en la mónada, es decir, en la realidad. Todo cuerpo de este mundo es activo, tiene su resistencia, tiene su pasividad consistente en que frente a otros cuerpos reacciona, de tal manera que pensar la sustancia extensa o el cuerpo como algo puramente inerte, que no tiene intenciones internas, es un error. Leibniz entiende que todo cuerpo contiene en sí la resistencia ante otro cuerpo, de tal manera que cuando dos cuerpos chocan entre sí, emiten cada uno de ellos su propia resistencia. Entonces, la inercia que Descartes, luego Newton y luego los científicos, luego posteriormente han asumido como la inactividad de la materia, Leibniz la entiende. Leibniz la entiende de manera que la materia, los cuerpos materiales están divididos infinitamente hasta el infinito, pero tienen ellos su propia resistencia, de tal manera que cuando dos cuerpos chocan, uno emite su resistencia y el otro recibe también su resistencia. Y el resultado es lo que Huygens y Galileo previamente habían demostrado en el choque de los cuerpos. Leibniz entiende que tal choque de los cuerpos no se explica solo con la inercia cartesiana newtoniana, sino que ha de explicarse por el hecho de que los cuerpos resisten y consiguientemente tienen una elasticidad ante el choque que se distribuye luego en las ecuaciones, ¿no? Pero en fin, esto nos llevaría más lejos a una explicación más detenida, pero quiero dejar claro, no sé si esto gustará o no, pero quiero dejar claro que en mi opinión el pensamiento de Leibniz está internamente dominado por este concepto. La sustancia simple es no una cosa, sino la fuerza interior que tienen en sí los cuerpos que se muestran ante la resistencia y elasticidad unos con otros. Y de ahí surgen las ecuaciones que Huygens había dado. Entonces Leibniz reinterpreta las ecuaciones de Huygens desde su particular pensamiento hermético. Y esto sería un poco... Leibniz, Variaciones sobre la ciencia general, la filosofía de Lady Anne Conway, un proto-Leibniz, y este libro último publicado, Leibniz y el pensamiento hermético, conforman una especie de trilogía. Exactamente. En la cual abordas la conexión entre la filosofía de Leibniz y el pensamiento hermético. Exactamente, exactamente. Entonces, sí. Este libro sobre el pensamiento hermético a propósito de las cogitaciones in Génesis y el libro de Lady Conway, he dicho antes que Lady Conway era amiga de Van Helmont. Van Helmont fue a Inglaterra en una misión casi de tipo económico a pedir una pensión del Reino de Inglaterra para la Isabel que estaba enferma. Entonces Van Helmont llega allá, que lo había enviado Rosenrod, pero se quedó. Él, en Inglaterra tenían la tristeza de que Lady Conway estaba enferma y que no tenía arreglo. Entonces, como Van Helmont llegó a Inglaterra precedido de una fama de gran médico, le dijeron que fuera a visitar a la enferma. Entonces él se negaba a hacerlo porque su estancia iba a durar solamente un mes, el tiempo que fuera necesario para requerir el dinero que hacía falta para para Isabel, perdón. Pero se quedó allá y se quedó 7 años. Esos 7 años estuvo en contacto directo con Lady Conway, que Lady Conway pertenecía a la alta aristocracia, pero tanto Van Helmont como ella se convirtieron al cuáquerismo. Los cuáqueros eran entonces, diríamos, un poco uno de los momentos, diríamos, heterodoxos del puritanismo o de la Inglaterra de la época. Entonces, en ese contexto, Lady Conway escribió un manuscrito que se titula Principios de la más antigua y más moderna filosofía acerca de Dios, de las criaturas y del mundo. Este manuscrito quedó inédito
cuando Lady Conway en el año 1679 murió. El original se lo llevó Van Helmont al continente y en el año 1690 fue editado en una traducción al latín, del griego al latín, perdón, del inglés al latín, que hizo Henry Moore, que había sido a su vez maestro de Lady Conway y de uno de los hermanos de Lady Conway. Entonces, esta traducción latina fue publicada en el año 1690 en Ámsterdam y Leibniz conoció esta edición. Y como aquí explico y en el otro libro, el de Lady Conway, varias veces Leibniz la cita, cuando Leibniz dice: mis pensamientos se acercan más que a Descartes, se acercan más a los de la duquesa, la Lady Conway y a Van Helmont y todos los de la tradición esta. Entonces, este libro sobre las cogitaciones que Van Helmont dicta por Etenus a Leibniz y el libro de Lady Conway son dos libros gemelos, o son dos libros, si queréis, paralelos, o son de alguna manera el mismo libro. Estos dos libros, cuando yo hice la tesis doctoral allá en el año 1986, fue material más que de sobra que me sobraba para la defensa de la tesis, entonces lo dejé pasar. Y fue en el año 2002 y 2004 que Agustín Andreu, en Valencia, en la Universidad de Valencia, editó los dos libros en aquella colección que él hizo de Leibnicius Politécnicos. Entonces, a mí me apetecía mucho volverlos a editar los dos y eso ha sido la razón de publicarlos últimamente. Son dos libros gemelos y además dos libros en los que Leibniz está internamente. Ya nos has hablado de cómo las ideas herméticas influyeron en la formulación de las propias teorías filosóficas de Leibniz. Pero ¿hubo alguna influencia mutua entre esos dos campos de pensamiento? Es decir... Bueno, esto de las influencias es un tema muy delicado, ¿verdad? Porque uno puede pensar, no, a mí no me ha influido ese señor. De hecho, Leibniz critica grandemente no solo a Van Helmont sino también al padre que había defendido lo que él llamaba el argeus, que es, traduciendo al lenguaje de Leibniz, sería la mónada dominante que reside en todos los cuerpos, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil decir yo ahora en dos palabras hasta qué medida Van Helmont influyó en Leibniz, porque puede presentarme cualquiera media docena de textos en los cuales Leibniz dice: pues mira, este señor estaba un poco pirado, ¿verdad? Y entonces las cosas que él decía, pero claro, ¿cuál es la influencia de unos sobre otros? No se dice ni se entiende perfectamente por los testimonios de uno respecto del otro, sino estudiando internamente el pensamiento de uno y del otro. Por ejemplo, Van Helmont creía en la reencarnación, es decir, cuando los cuerpos mueren, las almas se reencarnan en otros. Esto ya había venido desde los pitagóricos antiguos, ¿no? Leibniz dice que no. Leibniz le dice claramente que no. ¿Por qué? Y observad esto, que es curiosísimo. Leibniz entiende, como entendía Van Helmont, que desde el origen de las cosas, el creador formó las cosas, las cuales cosas tienen esos dos aspectos, el aspecto vital y el aspecto mecánico. Entonces, claro, lo que Leibniz entiende es que tenemos que estudiar el aspecto mecánico para ver hasta qué medida es la expresión fenoménica de una actividad interna. Esto es anticartesianismo. En ese sentido, Van Helmont influyó en Leibniz. Posiblemente sí, posiblemente no, pero eso es lo de menos. Lo que importa es que Leibniz no entendía la materia más que en la medida en que es expresión fenoménica de una actividad interior que se muestra en la resistencia y elasticidad de los cuerpos, que a su vez depende de la realidad que constituye el ser. Es decir, el universo es orgánico. Sustancialmente, internamente, el universo es un organismo vivo. Todos los seres de este mundo son actividad vital
Y por consiguiente, cuando nosotros en la matemática y en la física medimos los fenómenos externos, lo que estamos midiendo es la expresión en los fenómenos de esta actividad interna. Es decir, Leibniz se identifica con von Helmont y con toda la tradición hermética en el sentido de que entiende el ser como actividad. Entonces se diferencia de ellos, como tampoco se diferencia de la tradición aristotélico-escolástica medieval, se diferencia en el sentido de que Leibniz tiene aquí un problema gordísimo que consiste en saber cómo explica la actividad interna de los cuerpos con la manifestación externa que nosotros medimos en la mecánica y medimos también en el cálculo matemático. En ese sentido, ¿influyó o no influyó? Es lo de menos. Lo que importa es que eran de alguna manera copartícipes de un pensamiento organicista. El mundo es un ser vivo y entonces se distribuye en partículas vivas. Ahora bien, lo que Leibniz hizo fue, y esto sería ya más lento para meternos en la noción de la mónada, lo que Leibniz hizo fue explicar hasta qué medida los cuerpos están dotados de una actividad que se puede medir. Pero esta actividad nos lleva a pensar que en los cuerpos hay una realidad y esta realidad es la mónada. Entonces, la mónada, es decir, la sustancia simple, se expresa simbólicamente en las manifestaciones exteriores que sí podemos medir en los cuerpos, ¿no? En ese sentido, claro, muchos intérpretes de Leibniz han pensado que, bueno, que fracasó, es decir, que su pensamiento, desde el punto de vista post-cartesiano, pues no, tenía muy poco que ver. Y entonces lo que se hace es estudiar a Leibniz como un sujeto extraordinariamente inteligente que quiso poner coordinadamente lo que la tradición entendía por la sustancia y lo que la mecánica y la matemática moderna podía medir. Entonces él establece lo que él llamaba la expresión. La expresión yo la llamo simbolismo. Simbolismo en el Renacimiento era la idea en virtud de la cual las cosas exteriores tienen su resonancia en las cosas interiores. De tal manera que había incluso un juego que consistía en que se escondía una cosa y se daban pistas para que a través de las manifestaciones exteriores pudiéramos ir alcanzando esa cosa escondida. Entonces la cosa escondida es la sustancia simple. ¿Qué es la sustancia simple? Una vez más, es la realidad de los cuerpos, la realidad que sustenta a los cuerpos. Y luego esa realidad la vamos a medir mecánicamente y matemáticamente. Claro. En ese sentido, tanto la mecánica como la matemática tienen un pensamiento, tienen un fundamento metafísico para Leibniz, ¿no? Y en ese sentido, los matemáticos actuales que estudian a Leibniz lo estudian de una manera que se me perdone, no digo mala, no, pero sí de una manera parcial. Hacen bien los matemáticos, y Leibniz lo tenía muy claro, que los matemáticos hagan su trabajo. Los matemáticos hacen muy bien en establecer el cálculo, y en concreto el cálculo infinitesimal. Pero Leibniz entiende que esa continuidad del cálculo tiene un fundamento metafísico, cosa que los matemáticos, cuando trabajan en sus materias, esto les da de lado, no les importa, pero a Leibniz sí que le importaba. Claro, necesitaría más tiempo para explicar esto más detenidamente. En una palabra, ¿influyó von Helmont en Leibniz? Sí y no. Sí y no. No en el sentido de que von Helmont era transmigracionista, pensaba que las almas salen de un cuerpo y van a otro. Leibniz, en cambio, consideraba que desde el origen de las cosas el cuerpo forma parte de la sustancia que vive, ¿no? Y por consiguiente, no, los cuerpos desde el origen continuarán y todo cuerpo permanece indefinidamente siempre, cualquiera que sea la transformación, de tal manera que los cuerpos no perecen. Todas las sustancias necesitan cuerpo para funcionar y ese cuerpo, desde el origen de los tiempos,
perdurará por siempre. Vete tú a decirle hoy a un matemático, a un físico, que los cuerpos van a durar siempre. Pues no, pues sí, Leibniz pensaba que sí. En ese sentido, el pensamiento de Leibniz es más hermético que cartesiano, evidentemente. Abordar este hermetismo en la obra de un filósofo entiendo que puede presentar desafíos interpretativos. Sin duda. ¿Puedes compartirnos alguno de los desafíos a los que te has enfrentado a la hora de explorar esta conexión Sí, dentro de tu investigación? sí. Es decir, las personas, los filósofos o los historiadores, ¿no? Que se acercan a Leibniz desde un punto de vista, diríamos, un poco historicista, pues entonces llega un momento en que ya les parece, hombre, era un tipo genial, sabía de todo y además sabía muy bien de todo, pero su pensamiento no sirve. Esto ha sido desde el mecanicismo hasta las nuevas teorías de la complejidad, que nacen con una serie de pensadores, diríamos, de nuestro siglo XX. Entonces, ojo, la complejidad requiere la singularidad de cada sujeto y al mismo tiempo la interrelación de todos unos con otros. En ese sentido, puede haber personas que piensen, bueno, el pensamiento de Leibniz es un pensamiento périmé, que decían los franceses, diríamos que ha terminado, ¿no? En fin, que no nos sirve. Y sin embargo, yo aquí en el libro he dedicado una coda final, una especie de capítulo final a la complejidad. Es decir, Leibniz intuye la complejidad. La complejidad ha sido estudiada por la teoría del caos últimamente, ¿verdad? Y en ese sentido, sin decir que Leibniz supo ya lo que iba a ser la teoría del caos, no, pero Leibniz sí que intuyó, siguiendo a la tradición hermética, que es un error garrafal el distinguir entre el espíritu y la materia. Ese fue esto. ¿Cómo lo intentó lograr él? Ahí está un poco el libro. Entonces, el otro libro del que hablabas hace un momento, Las variaciones sobre la ciencia general, ese es un libro todavía más grande que este, con textos de Leibniz. Entonces, variaciones sobre la ciencia general, he tratado, o traté hace ya 2 años, en este libro, de explicar en este sentido, tal como he intentado vulgarmente hacerlo ahora esta tarde, explicar el pensamiento de Leibniz, su mecánica, su dinámica, su metafísica, su biología, todos estos terrenos que hoy forman parte de distintas ciencias, para Leibniz no. Para Leibniz era única ciencia, la ciencia general. La ciencia general que Aristóteles había enseñado, pero que a la hora del Nuevo Mundo, con la matemática que trataba de distanciar a los seres vivos de los no vivos, porque a la matemática le importa un rábano que lo que está midiendo, sea vivo o no sea vivo, Leibniz entendía que no hay nada no vivo en el universo. Y por consiguiente, claro, su pensamiento o se entiende orgánicamente o no se entiende. Es decir, que yo no puedo hacer una distinción entre la matemática de Leibniz y la biología de Leibniz o la metafísica de Leibniz o la física de Leibniz. Para él son distintas, pero todas tienen un tronco común, que es la vitalidad del ser. En ese sentido, el libro de las variaciones, la palabra variación, que nos recuerda a las variaciones Goldberg, por ejemplo, de Juan Sebastián Bach, o a las fugas y invenciones de Bach. Claro, hay un tema, que es la vida, y luego hay muchas manifestaciones. Tenemos nosotros que estudiar, sin romperlo, el universo vital que se nos manifiesta de muy diversas maneras. Juan Sebastián Bach definía una media docena de notas, una melodía, y luego unas fugas expresan esa misma melodía en un tono, pero luego viene otra y lo expresa en otro distinto, coordinando con el anterior. Luego viene otro, y hay fugas a 3 y 4 y 5 voces de Juan Sebastián Bach. Pues esto nos puede servir un poco de metáfora para entender a Leibniz. O una de dos. O a Leibniz se entiende bioquímicamente, en ese sentido,
biológicamente en este sentido, de tal manera que todo el universo es un ser orgánico y que por lo tanto las distintas ciencias que nosotros estudiamos tienen que obedecer a esta visión colectiva, ojo, admitiendo evidentemente la particularidad específica de cada una de las ciencias, pero resultará que, por ejemplo, el cálculo, por citar un solo ejemplo, el cálculo infinitesimal es la infinitud ideal del cálculo. De tal manera que en una ecuación siempre podemos decir, este puede ser más pequeño, más pequeño, más pequeño que el anterior. En ese sentido, es una expresión, un símbolo de la mónada, que con su cuerpo orgánico mantiene el infinito actual. Y el infinito actual es la singularidad e irrepetibilidad de cada sujeto de este mundo. Entonces, la distinción entre lo ideal del cálculo y lo actual de la metafísica permite a Leibniz hacer este trasvase simbólico del triángulo característico que él descubrió en el cálculo infinitesimal, donde el triángulo característico es cada vez más pequeño, pero nunca termina por ser infinitamente más pequeños, sino idealmente siempre, y siempre podemos hacerlo cada vez más pequeño. En cambio, en la sustancia siempre podemos hacerla cada vez más pequeña, pero hay un infinito actual, lo cual nos lleva a que cada sustancia, cada sujeto de este mundo es absolutamente único e irrepetible. Entonces, la distinción entre el infinito ideal, que es el cálculo, y el infinito actual, que es la monadología, permite a Leibniz esta relación de unos con otros, ¿no? Este es un poco, dicho así, muy... ¿Qué esperas que los lectores obtengan de este libro y cómo esperas que contribuya al entendimiento general de Leibniz y del hermetismo en la historia de la filosofía? Pues hombre, hay que tener en cuenta que este libro se escribió hace 24 años y lo han leído pues media docena de personas echándole mucho, ¿no? Pero a mí eso no me preocupa, como tampoco nos vamos a hacer ricos ni nada por el libro. Sí que me gustaría que se leyera, pero con honestidad. Es decir, yo puedo haberme equivocado, pero creo sinceramente que este libro puede ser útil para una visión que no es la tradicional que se suele hacer de Leibniz, siguiendo pues, a los grandes del leibnizianismo, como son Kierkegaard, como es Bertrand Russell, y después a otros, ¿no? Entonces, es un libro revolucionario. A mí me parece que conecto mejor con Leibniz que no haciéndolo así, pero bueno, yo quedo satisfecho y feliz de haber puesto otra vez en circulación este libro, al cual he añadido, que me he olvidado decirlo antes, unas 40 páginas al comienzo, antes de entrar en el libro, con una serie de textos herméticos, porque estoy pensando que la gente joven, de acuerdo con el modo como actualmente se explica Leibniz, no conocen estos textos, del Corpus Hermeticum, de Plotino, de la tabla esmeralda, de Nicolás de Cusa, no conocen, pero sí conocen otros textos más posteriores. A mí me parecía interesante ponerles, antes de empezar el libro, una serie de textos sobre el hermetismo para que luego vean. Y al final, el último capítulo lo titulo Leibniz, un pensamiento hermético, desde el punto con una interrogación, y ahí voy explicando uno tras otro lo que a mí me parece que era el pensamiento de Leibniz, ¿no? Tú tienes una curiosidad incesante sobre cómo ese pensamiento de Leibniz hermético influyó en él y eso ha marcado una diferencia en la manera de interpretar todo su pensamiento con Sí, respecto al resto de tus colegas. exactamente. Has generado de alguna manera una línea de investigación propia Sí. al respecto. Me gustaría que, para acabar, nos esbozases cuál es la principal diferencia en este planteamiento y por qué crees que no es bien recibida dentro de los leibnizianos. ¿Por qué Sí. crees que no es? No, no es que no sea bien entendida, no es que no sea bien aceptada, es sencillamente que les parece muy fuerte pensar que Leibniz es la culminación del pensamiento hermético, cuando Kierkegaard y los grandes pensadores, los grandes leibnizianos no han dicho tal cosa. A lo sumo hacen alguna referencia. Entonces yo lo que he intentado es ver
que el pensamiento de Leibniz se entiende mejor desde el hermetismo. Y entiendo por hermetismo una idea anticartesiana, a saber, toda la realidad del mundo es vital. El mundo es un organismo. Y solo desde el punto de vista fenoménico, en nuestros experimentos, en nuestros cálculos, es mecánico. Leibniz esto lo tenía muy claro. Hay un concepto, que es el concepto de símbolo, que va de lo mecánico, físico, matemático, que nosotros podemos medir. Esto es la expresión, esto es lo simbolizado del símbolo, que es la sustancia simple, que es decir, la actividad. Es decir, Descartes dividió el mundo en dos, y tras él, como a veces ya antes he comentado, aunque parezca una butada, adolecemos de cartesianismo los filósofos leibnizianos. Entonces, plantear esto para decir que Leibniz no era moderno o que Leibniz era antiguo, pues no. Que Leibniz entendía que el universo es un organismo y como tal hay que entenderlo, de tal manera que las sustancias y los cuerpos se expresan aquello que llevan dentro, que es la actividad. Y claro, en torno a esto, él construye la física. Por ejemplo, cuando dice Leibniz que todos los teoremas de la física tienen un fundamento, que es la metafísica. A ver, ¿cómo explicas esto? La matemática que nosotros estudiamos, por ejemplo, el cálculo infinitesimal, es estupendo, pero para él el cálculo infinitesimal, que está centrado en el triángulo característico, que es el que define la limitación cada vez más pequeña de las dos líneas que se cruzan, esto es una expresión de la mónada, de la actividad que existe en el mundo. El mundo es mecánico solo para la expresión que nosotros tenemos matemática y fenoménica. Pero en realidad el mundo es un organismo y todos los seres de este mundo tienen esta vitalidad eterna. Todos, hasta la mesa esta. Lo que pasa es que la manera como esta mesa distribuye su actividad interna, pues no la vemos, claro. Y desde el punto de vista físico, pues tampoco la podemos medir. Entonces, suponiendo que todo lo físico, todo lo matemático, todo lo mecánico que nosotros medimos es una expresión de lo simbólico, de lo simbolizado, que es la sustancia, que es la actividad del mundo, pues claro, es difícil. Y Leibniz dedica montones, aquí sobre todo en el libro de las variaciones, he utilizado un montón de textos donde Leibniz explica esto. En conclusión, ¿pretendo yo imponer esto? En absoluto. Primero porque es discutible, y yo mismo lo discuto, pero ahí están los textos. Y segundo, y esto sea lo menos importante, es porque yo no tengo ninguna autoridad académica. He sido un aficionado, he sido un estudioso que he disfrutado con esto durante muchos años. Y ahí lo dejo por si a alguien le pueda interesar. Y tú y yo, tú que has sido la factora, la autora, diríamos, de la mecanización de la portada y de todo lo que estos tres libros tienen, pues tú y yo nos tomaremos un café el día que vendamos un ejemplar. Y aquí nos quedamos. Ojo, y ya he dicho antes que la mitad de este libro son textos en su lenguaje original, sea francés, sea inglés, sea alemán, sea latín, porque no he querido hacer ni una sola afirmación que no tenga su justificante precisamente en los textos de unos y de otros, de tal manera que más de la mitad del libro son los textos estos. A lo mejor a quien no le parezca bien o no comparta, que está en su perfecto derecho, mi interpretación de Leibniz, por lo menos tiene los textos. Muchos de esos textos son de Leibniz, pero hay otros muchos que son de Van Helmont. Y los textos de Van Helmont no los conocemos más que 4 personas. Yo los tengo todos en casa. Y entonces aquí van. Siempre será de agradecer que quien los lea dirá, hombre, pues está bien ese texto, o estaban y no me gusta, pero ahí tienen los textos. O sea, incluyeron una aportación de textos inéditos. Bueno, esto ya es otro cantar, ¿no? Los textos inéditos, en este libro
hay pocos textos inéditos. He procurado que todos sean verificables, ¿no? Pero cuando hice la tesis doctoral, el segundo volumen de mi tesis consistía precisamente en textos de Leibniz sobre los helmontianos, sobre padre e hijo, Lady Conway, etc. Textos que yo mismo fui el primero que descubrió y que transcribió, lo mismo que aquí. Es decir, los que antes no lo he dicho, los manuscritos con los que Leibniz iba escribiendo todas las tardes, lo que Van Helmont le decía, están aquí. Entonces, es difícil leerlos porque a mí me llevaron mucho tiempo, pero ahí están, ¿no? Bueno, en una palabra, que yo estoy muy contento ya a mis años de haber podido repetir, gracias a tu trabajo, este libro. Y que si se vende algún ejemplar, pues bien, y si no, pues es igual. En la portada hay una serpiente que se muerde la cola. Esto es lo que los antiguos llamaban el uroboros, que en griego significa la boca y la cola. ¿Esto qué significa? Pues que todo es una unidad, que luego se manifiesta de mil maneras, pero en el fondo todo es una unidad. Y ellos lo llamaban en el texto griego gen tupan, uno el todo, o sea, todo el uno. Es decir, el todo es una unidad, lo que no impide que dentro de la unidad haya mini unidades. Entonces allá se verá como unos autores u otros. Por ejemplo, Nicolás de Cusa es el principal adelantado anterior al pensamiento de Leibniz. Nicolás de Cusa habla de la unidad, habla del uno. Plotino habla también del uno. Pero Plotino entendía que la materia es degradable y que llega poco a poco a no ser. Mientras que Cusa y Leibniz entienden que la materia es absolutamente esencial para entender la actividad de lo no material. En ese sentido, la materia es también activa, es pasiva respecto del espíritu, respecto de la actividad, se ofrece en contra de la actividad. En el Génesis, tal como lo explica aquí Van Helmont y luego Leibniz, eran las tinieblas. Las tinieblas son tan reales como la luz. Por lo tanto, no podemos decir que las tinieblas sean algo nada o que vayan hacia la nada. No, no, no. La Biblia lo entiende así y Leibniz lo entendió también así. Plotino, en el siglo III, IV, entendió que la materia va degradándose. En cambio, Leibniz entiende que la materia no se degrada, sino que es la contraparte de la actividad, tal como habían entendido los cabalistas, de los cuales no he podido decir ni una sola palabra. Hay un concepto de materia que proviene de los cabalistas cristianos y de la cábala luriana, que es la cábala que se trabajaba en la época, ¿no? Entonces, el Dios, que es el Ein Sof, es lo uno, se expresa, diríamos, en las manifestaciones que son las sefirot. Pero en fin, esto ya sería meternos ya en más detalles. Lo que importa entender es que para Leibniz la materia no es la negación, es la contraactividad. Y por lo tanto se plantea esto. Y en ese sentido coincidía con Van Helmont y con otros muchos, ¿no? Con Plotino, con Nicolás de Cusa, etc., ¿no? Pero bueno, esto ya nos llevaría a disquisiciones ya. En una palabra, que yo te agradezco mucho el que hayas colaborado a editar estos 3 libros. Para mí ha sido un placer inmenso y luego has hecho unas portadas, ahora no tenemos aquí más que unas portadas que son una preciosidad. Desde aquí animamos a todo el mundo a que compre el libro para que puedan refutarte y plantearte todas las cuestiones relativas con conocimiento de causa. Exactamente. Muchas gracias, Bernardino. Gracias a ti. Ha sido un placer. Vale, para mí también.